Gloria a Jesús. Y en esta tarde se recuerda la semana pasada que habíamos empezado, bueno, hace 2 semanas atrás, habíamos empezado una serie se titula Doctrinas de Rol. Amén. Y vamos a continuarla hasta que terminemos con todas ellas. Porque esa es la única manera que nosotros pues vamos a mostrarle a nuestros hermanos que el único que no está equivocado es Dios y su palabra. Pero en el día de hoy yo he querido, bueno, más bien les voy a explicar lo que me pasó anoche. Y voy a ir bien rapidito, no se preocupen. Estaba yo en mi cama y mi esposa me dice, ¿vas a predicar mañana o vas a seguir predicando sobre la serie que comenzaste hace 2 semanas? Y entonces, bueno, surgieron algunas palabras ahí entre yo y ella, y yo seguí ahí con mi cabeza recostada a ver si me podía dormir. Pero como a los 15 minutos el Señor me inquieta. Y era una inquietud que yo decía, no, yo tengo que continuar ya con lo que tú me dijiste que empezara. Y voy a seguir porque eso es lo que necesita tu pueblo. Pero el Señor me seguía inquietando. Y yo dije, bueno, pues vamos a hacerle caso a Dios. Y yo dije, tengo que cambiar para mañana, el estudio de mañana. Continuaremos con la serie en otro momento, el domingo que viene, el miércoles que viene, pero cambia la predicación de mañana. Y óigame, yo venía compartiendo con mi amigo Manuel en el carro ahora, que con Dios no hay casualidades. Dios conoce nuestro futuro. Dios es omnisciente. Él lo conoce todo. Nuestra vista está limitada. Nosotros vemos nada más hasta donde nuestra vista alcanza a ver. Pero Dios no. Fíjese si Dios no. Mire cómo funciona Dios. Que cuando Dios creó al mundo, ya Él miró hasta el final del mundo. Y dice que sacrificó a su hijo, a su único hijo, que todavía en ese momento no era hijo. La terminología hijo y padre no existía en el principio. Eso vino a existir una vez que Jesucristo nace. Y el Padre dice, le preparé cuerpo. Pero bueno, ese es otro estudio, el cual se titula La Trinidad. Pero no estamos hablando de eso hoy. Ahora, vuelvo y repito, con Dios no hay casualidad. Dios conoce todas las cosas. Y entonces, bueno, el tema que traigo en esta tarde, para aquellos que les gustan apuntar, se titula Escapa de la condenación eterna. Tremendo título, ¿no? Amén. Y a veces las personas se preguntan, ¿pero qué cosa es eso, pastor? De la condenación eterna. Yo no conozco eso. Si Dios es un Dios tan amoroso, ¿cómo Dios va a condenar a sus hijos? ¿Para qué entonces los creó? O sea, todas estas son preguntas que nos hacíamos nosotros cuando no conocíamos la palabra de Dios. Todas aquellas personas que no han tenido un encuentro con Jesús no tienen idea de lo que es la salvación. Y nuestros antepasados nos enseñaron a nosotros que creer en Dios, que hacer buenas obras, que ayudar a los necesitados, que dar limosna, pues entonces esas eran obras
que nos podían calificar a nosotros para automáticamente, número uno, ser hijos de Dios. Y número dos, ganarnos el cielo o la salvación. En este caso el cielo, porque muchos hablan de... Usted no ha ido por ahí o ha visto en Facebook que ponen los cartelitos estos que dicen yo tengo a alguien en el cielo que quisiera ir a visitar o quisiera que bajara para verlo una vez más. O sea, todas las personas religiosas, y cuando digo religiosas me refiero a aquellas personas, vuelvo y repito, que todavía no han tenido un encuentro con Dios y su palabra. Toda aquella persona que no conoce la palabra de Dios, pues entonces tiene en su mente todo esto que nos enseñaron a nosotros nuestros antepasados. Bueno, pues ya se murió, se fue al cielo, ya era su tiempo, Dios se lo llevó. Si Dios se lo llevó, olvídate, no te metas en ese rollo. Ese es el problema de Dios. Sin conocer la palabra de Dios. Pero no funciona así. La salvación no funciona de esa manera. No, pastores, que a mí me enseñaron que todos los caminos llevan a Roma. Sí, pero ese es el problema. Que Roma no salva. El Papa no salva. Amén. Mira, te voy a decir más. Y si tú no conoces a Jesucristo, te vas a quedar asombrado con lo que te voy a decir ahora. Y este mensaje no solamente es para los que estamos aquí presentes, sino para todos aquellos que lo vayan a oír o ver. Tenemos muchos seguidores a través del mundo completo. Me llaman, me mandan email, ponen comentarios ahí en YouTube, etcétera, etcétera. Pero miren lo que les voy a decir. Ni aún creer en Dios te salva. Pastor, esa está dura. No, yo sé que va a estar dura para todos aquellos que no conocen la palabra de Jesús. El creer en Dios no salva. No importa que te hayan enseñado tus padres, no importa que te haya enseñado, por mencionar algo, la iglesia católica, la iglesia, no sé, todas las iglesias que tú quieras mencionar. No tenemos ningún problema con los hermanos católicos. Amamos a los hermanos católicos o a los amigos católicos, déjenme corregir. Amamos a los amigos católicos. Ahora, el problema está en que cuando cualquiera de esas religiones te llevan hacia un camino equivocado, ahí es donde está el problema. Si lo que te enseñaron tus padres no va de acuerdo a la palabra de Dios, ahí hay un problema. Porque ninguna de esas cosas te salva. Ninguna de esas buenas obras te salva. Ninguna de ellas. El problema está cuando tú empiezas a obedecer la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios para que ella sea la que te traiga luz a tu vida y tú sepas cómo se obtiene la salvación. Y eso es lo que no hace ninguna de estas religiones. Ahora yo te invito en esta tarde que tú abras tu Biblia, si tú eres católico, que tú te guíes por la palabra de Dios. Porque las tradiciones no salvan tampoco. ¿No? Isaías 29:13, no tiene que buscarlo, dice, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Con sus hechos me niegan. Y así seguimos creciendo nosotros bajo una falsa doctrina, bajo una falsa enseñanza. Los otros días por Facebook, yo tengo una prima que está en España. El hermano de ella, un primo mío, se está muriendo en Cuba. Tiene cáncer. Y ella me llamaba
o chateaba conmigo y me decía, primo, estoy desesperada. Estoy aquí en España, mi hermano se está muriendo y no puedo ir allá a verlo. Yo sé que tú eres pastor. Ella ha mirado la foto, la página de nuestra congregación, los mensajes que yo pongo ahí. Y ella me decía, primo, yo sé que tú eres pastor, pero explícame un poco más sobre esto, porque yo no entiendo. Porque ella está desesperada. Es como cuando vivíamos en el mundo. Cuando vivíamos en el mundo, nosotros buscábamos al brujo, al que leía las cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque había una necesidad en nosotros. De hecho, había un vacío en nosotros. Pero entonces queríamos llenarlo en todas aquellas cosas que el mundo o el enemigo nos ofrecía a nosotros. Y allá íbamos. Pues entonces, mi prima está desesperada. Y ella dice, me imagino yo que ella dice por dentro de ella, si mi primo está en esto, por algo es. Algo de verdad debe haber en esto, si mi primo está en esto. Pues déjame preguntarle ante mi desespero, a ver si hay alguna solución para con mi hermano. Y bueno, este estudio, independientemente, vuelvo y repito, que Dios me inquietó anoche por alguna razón, pues también yo quiero hablarle a mi prima muy personalmente, para que ella entienda en el día de hoy cómo es que funciona o cómo es que Dios te ofrece la salvación. En Efesios 2:8, no tiene que buscarlo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un regalo que Dios te otorga cuando tú tienes fe en el sacrificio de su Hijo. No en Dios. Vuelvo y te repito, Dios no te salva. Si tú estás en un lugar donde te dicen que tú creer en Dios te salva, mira, de la religión que tú seas, abre tu Biblia y léela, a ver dónde dice que Dios salva. Pastor, pero a mí me enseñaron, me dijeron mis padres, en la iglesia donde yo voy me dijeron, bueno, la iglesia donde tú vas no estudia la Biblia, tú estás obligado a hacerlo, porque por eso estás engañado. El enemigo ha levantado a estas personas, a estas iglesias, a estas grandes iglesias, para que tú creas que esa es la verdadera religión, para que te pierdas. Por eso te dije que las religiones no salvan. Lo que salva es el tú creer en que Dios envió a su Hijo a morir por ti. Porque tú, lo vamos a ver más adelante, tú eras un pecador, tú venías manchado con la mancha del pecado. No de los pecados que tú cometes hoy, de que si tú eres bueno o eres malo. No, eso no es lo que habla la Biblia. Eso es otro asunto. Ahora, la situación está que dice el versículo 9, que no es por obra, para que nadie se gloríe. ¿Y qué quiere decir esto de la fe, pastor? Escucha, te lo voy a explicar. Romanos, capítulo 10, versículo 8, dice, ¿mas qué dice?
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Escucha, te la estoy predicando en esta tarde. Tienes que creerlo. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, de que el que se acerque a Dios tiene que creer que Él es real y que existe. De lo contrario, en vano estás oyendo, porque no te va a servir de nada. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, escuche, que Jesús, no Dios, no la tradición, no las denominaciones, no, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces es cuando tú vas a ser salvo. Amén. Gloria. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para ser justificado, tienes que creerlo. Y no solamente creerlo, primero oírlo. Lo estás oyendo ahora, los que están aquí y los que van a oír o ver en otro lugar del mundo. Lo estás oyendo. Pues tienes que oírlo primero, creerlo en tu corazón y después confesarlo con tu boca. Y cuando hagas eso, dice, porque con el corazón se que, o con la boca. Bueno, vamos a leer el versículo completo, 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío o griego, o entre puertorriqueño, cubano, nicaragüense, hondureño, no sé, del país que tú seas. Dios no hace acepción de personas. A veces la hacemos nosotros, pero Dios no. Porque la Escritura dice, todo aquel, volvemos a repetir, que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todo, es rico para con todos los que Él invoca. Porque todo aquel, escuche bien, que invocar el nombre del Señor, el Señor es Jesús, será salvo. Tienes que creer en Jesús. Vuelvo y te repito, el creer en Dios no te salva. El hacer buenas obras no te salva. No importa que seas buena gente, eso no te califica. Dice Hechos 4:11, y escucha, para cuando tú llegues a tu casa, porque esto es bien interesante, porque puede haber alguna persona que diga, no, porque esa es la religión evangélica, o pentecostal, o bautista, o etcétera, etcétera, etcétera. No, esa es la palabra de Dios. Es más, si tú eres católico, si tú eres bautista, donde quiera que tú seas, abre tu Biblia. Ábrela, la católica, la bautista, la pentecostal, cualquiera la que tú uses, habla. Porque nos han enseñado de que lo que dijo el que está a cargo de mi congregación es lo que es válido, pero que dice la Biblia. Y ahí está el error, que tú no estudias la Biblia. Y donde tú estás tampoco te la enseñan. Pero ¿qué dice la Biblia a la religión que tú perteneces? ¿Qué dice tu Biblia? Esto mismo que te voy a leer. Mira, anótalo. Anótalo. Hechos 4:11 dice, hablando de Jesús, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro, escuche, incluyendo a Dios, independientemente que Jesús es Dios también. Y no es que hayan dos ni tres dioses, escuche, la Trinidad no habla de tres dioses. Son tres personas distintas en posición, pero iguales en deidad. Los tres componen al único Dios verdadero. Escuche bien aquí. Pero hablando de Jesús, dice el versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. ¿Usted escuchó? No existe otro. El único es Jesús. Si usted no acepta a Jesús como su único Señor y Salvador, usted va a estar perdido por toda una eternidad. Escuche bien. Pastor, entonces, ¿por qué Dios me va a condenar a mí? ¿Cuál es el requisito, el argumento que Dios usa para condenarme a mí? Pastor, si ya le dije, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, pastor. Yo doy limosna, yo ayudo a los deambulantes que están allí, debajo del puente, yo les llevo comida calientica, pastor. Mejor que yo no hay persona en este mundo. Dios tiene que llevarme al cielo. Yo soy un hijo de Dios. Yo a veces me comporto aún mejor de los que están en la iglesia, pastor. Bueno, déjame decirte que estoy muy orgulloso de ti si tú haces todas estas cosas. Porque en realidad que todas esas personas necesitan nuestra ayuda. Pero todavía, haciendo todas estas cosas, no te ganas el cielo. Mira, no te ganas la salvación. Todavía no puedes ser calificado. ¿Sabes por qué? Vuelvo y te repito, y esto es lo que tiene que aprender la humanidad completa, para que pueda escapar de la condenación eterna que viene sobre este mundo. Escucha, te lo voy a decir, porque siempre explicamos el plan de salvación, pero no sabemos explicarlo. Dios te ama, Dios viene pronto, arrepiéntate porque te vas al infierno. Eso es una verdad, eso no es mentira, eso está en la palabra de Dios. Pero el punto aquí está cuando te explican a ti el por qué Dios te va a mandar allí, a ese lugar. Porque Dios no es un Dios de esto que dice yo hago lo que me da la gana y te voy a mandar porque a mí me dio la gana. No, eso no funciona así. El mejor juez que tú puedas tener es Dios. Amén. A veces en esta vida terrenal tú ves que, oye, a mi hermano le echaron 80 años y mira, cadena perpetua y bueno, el problema es que los jueces a veces no hacen cumplir bien la ley, a veces se venden por dinero. Y todas estas cosas pasan aquí abajo, pero con Dios no pasa así. Amén. Dios, antes de juzgarte, condenarte y mandarte a prisión, o en este caso al castigo eterno, primero tiene que enseñarte cuál es la solución para que tú puedas evitar el ir a ese lugar. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pero vuelvo y te repito, no depende de lo que tú haces o dejas de hacer. Cuando Dios te va a salvar, Dios no está mirando lo que tú haces o dejas de hacer, de que si yo soy bueno o soy malo. Ese no es el requisito que Dios usa para salvarte. Eso es lo que no conoce la humanidad. Y en este día yo te voy a enseñar el requisito que Dios usa para salvar o para condenar. Mire, dice 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué?
Porque Dios de este siglo le cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ese es el trabajo del enemigo. Desde el principio fue así. Dice la palabra de Dios que él es mentiroso y padre de mentira. Como él sabe que él se rebeló en contra de Dios y que le queda poco tiempo, pues entonces el trabajo de él ahora es tratar de llevarse con él a la mayor parte que él pueda. Ese es su trabajo. Y entonces a veces usa estas iglesias, no voy a hablar de ninguna de ellas, para entonces decir, no, esta es la verdadera. Esta es la que siempre ha existido. Bueno, déjame decirte que si la que siempre ha existido, o la que dicen que es la verdadera, si no está de acorde o en línea o de acuerdo con la palabra de Dios, sale de ahí. Urgentemente. Porque mira, tienes religión, pero no tienes una relación con Cristo. Amén. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado el sacrificio de Jesús a favor nuestro. Porque la condenación que venía sobre nosotros, los que ya hemos pasado de muerte a vida, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues entonces dice que Dios cogió ese castigo que venía sobre nosotros, esa mancha, ese pecado que nos condenaba, te lo voy a explicar un poco más adelante ahora, y lo clavó en la cruz, allí en el cuerpo de Jesús. Dice que Él fue molido por nuestros pecados. Como oveja fue ahí al matadero, y ya usted sabe, usted que a veces es religioso, y mira las películas que han hecho de Jesús, la pasión de Cristo, por ejemplo, usted ve allí la muerte que tuvo el Señor. Pero cuando la Biblia dice muerte de cruz, oigan, ya con eso le debe ser suficiente a usted. Amén. Para saber lo que Cristo pasó por usted. Pero mire, déjeme explicarle qué fue lo que pasó y cuál es la solución. Porque Dios es tan bueno que Él no se queda solamente en mostrarte por qué pasaron las cosas. No, Dios te da la solución a resolver ese problema que nosotros mismos causamos. Como dice el hermano Evo muchas veces, Dios es bueno, los malos somos nosotros. Pero entonces, cuando vamos allá al primer libro de la Biblia, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, al primer hombre y a la primera mujer. Esos fueron los únicos que Dios creó. Ahora escuchen, Adán y Eva. Génesis 2:15 dice de esta manera. Escuche bien. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, un día vamos a hablar de el nombre de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, dice el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente moriréis. Pasamos al capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente, el enemigo, el diablo, esa serpiente antigua, el diablo, Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto
de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Por eso es que dice la Biblia que él es padre de mentira. Por eso es que tú tienes que conocer la palabra de Dios para poder identificar la mentira del diablo, aún cuando viene a través de la iglesia que tú te congregas. Porque como tú no estudias la Biblia, tú te tragas todo lo que te dicen y todo lo que te enseñaron mamá y papá. Pero eso te estoy mostrando en el día de hoy que te va a llevar al lugar incorrecto. Escucha bien aquí. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió con ella. Entonces, querido amigo que está escuchando en este día y nos va a escuchar, todos aquellos nos van a escuchar que oigan este mensaje, vuelvo y repito, y lo vean en cualquier parte del mundo, incluyendo mi querida amiga. Escuchen, el pecado que ellos cometieron en ese momento fue una desobediencia ante el mandato de Dios. Todavía los mandamientos de Dios, aquella ley que Dios le dio a Moisés para que el hombre comprendiera que era un pecador, todavía no existía. Dice la Biblia que desde Adán hasta Moisés no había ley. Por consiguiente, al hombre no se le podía culpar por ser bueno o por ser malo. O sea, los pecados que tú cometes hoy, todas esas obras que tú dices que Dios debe justificarte por ellas, pues, al igual que hoy, en aquel momento, pues, no era el problema para decir, bueno, Dios me va a mandar al lugar malo porque yo me estoy portando bien o porque me estoy portando mal. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que esa desobediencia, esa mancha de pecado, entró a ellos. Y mira lo que dice Pablo en Romanos 5:12. Escucha aquí, disculpe. Ponga mucha atención. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, hablando de portarse bien y de portarse mal. Pero hablando de la mancha que ellos recibieron por causa de desobedecer a Dios en ese momento, pues entonces dice que ese pecado, fíjate que no habla de los pecados, sino de ese, entró a ellos y por consiguiente entró o fue transmitido a todos los hombres, sin excepción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pastor, pero yo no estaba allá. No te preocupes. No te preocupes porque tengo una solución para ti, aunque no hayas estado allá. Escucha aquí. El problema es que esa mancha que ellos recibieron, todos los seres humanos que venían a través de ellos, venían con la misma mancha. Y esa mancha, ese pecado es el que nos condenaba, o el que te condena a ti si todavía no has recibido a Jesucristo. Mira lo que sigue diciendo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aún los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. Pero el don, escucha, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, o sea, hablando de Adán, de aquel uno murieron los muchos, y los muchos son todos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, escuche, el juicio vino a causa de un solo pecado, no de muchos pecados, de a ellos haberse portado bien o mal, no, sino el pecado de haber desobedecido la palabra de Dios, la cual le decía, si ustedes comen de esto van a morir, y morir espiritualmente, separación de Dios, porque Adán vivió 900 y pico de años, no está hablando de la muerte física. Pero miren lo que continúa diciendo aquí, Romanos 5, 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, escuchen, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben o reciban la salvación que Dios te tiene ahí preparada a través de creer en el sacrificio de su Hijo. Así, versículo 18, que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo. Escuche, porque sí, Dios pagó por todos, pero solamente van a ser salvos los que reciban el Evangelio de Jesús, el cual dice, te lo leí ahí en Romanos 10:8 en adelante, de que tú tienes que creer el Evangelio de Jesús. Esta palabra que te hemos predicado, la palabra de Dios, tú la oyes, tú la crees en tu corazón y tú la confiesas con tu boca. Si el Espíritu Santo de Dios te está tocando en este día, o toca a cualquier persona que va a ver este mensaje, pues escucha y entiende, escapa por tu vida. Porque si has estado pensando hasta el día de hoy que la religión te salva, que las buenas obras te salvan, que la iglesia donde tú vas es la correcta, sin tú conocer esto que estás oyendo el día de hoy y pasar todas esas religiones a través de la palabra de Dios, tú tienes un problema bien grande, y ese problema es la condenación que viene sobre tu vida si tú no aceptas a Jesús como tu Señor y tu único Salvador. Amén. Escucha bien aquí, porque va a llegar un día donde no vas a tener excusa. La palabra de Dios dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y después vendrá el fin. O sea que ninguno se va hoy sin oír la palabra de Dios. El creer en Dios, vuelvo y te repito, no te justifica. No. Solamente creer en el sacrificio que Jesús hizo por ti. Y esa sangre que Él derramó es la única. Escucha bien aquí, porque no existe cloro, no existe creolina, no existe jabón, nada que tú puedas buscar
para poder quitarte esa mancha que te fue transmitida a través de ese solo hombre. Amén. No me pongas ahora, no está en juego aquí ahora lo que tú haces o dejas de hacer. No está en juego si tú eres bueno o no, si te mereces el cielo o no. No, depende de que tú comprendas en este día que esa mancha fue transmitida a ti. Mira, te lo voy a poner más fácil. Yo he explicado esto en el pasado. Es como cuando tú tienes un molde y vas a hacer un flan. Wow, un flan. Y entonces ese molde tiene un hundidito así para adentro, no está parejo. Y entonces cuando tú echas esa leche ahí, el huevo batido, todas estas ingredientes o mezcla que tú haces, pues entonces el hundido ese, pues el flan va a quedar con ese huequito para adentro igual. Va a quedar dañado por cuando el molde no está bueno. Pues lo mismo pasó con Adán. Adán y Eva eran el molde, y como el molde se dañó porque desobedecieron a Dios, y Dios les dijo, cuando ustedes me desobedezcan a mí van a morir espiritualmente, va a haber una separación entre mí y ustedes. Pues entonces ese molde se dañó. Por consiguiente, y esto es lo que tienes que entender, que no depende de lo bueno y malo que eres, sino de ese molde saliste todos los seres humanos. Por ahí te voy a decir, todos somos creación de Dios. No, no todos somos creación de Dios. Creación de Dios fueron Adán y Eva. La Biblia no dice en ningún lugar que nosotros somos creación de Dios, que Dios nos creó. Porque si Dios nos hubiera creado, Dios se hace culpable de esa mancha que tenemos nosotros, o que teníamos, en el caso de los que hemos aceptado a Jesús en el pasado, o de la que tienen aquellos incrédulos que todavía no conocen a Jesús. No, Dios no es portador del pecado. Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer. Los demás nacieron como consecuencia de la relación sexual que tuvieron ellos dos. Y ahí empezaron a salir todos los seres humanos. Y con el tiempo nació mami y papi. Y cuando mami y papi se acostaron allí, tuvieron otra relación sexual, pues entonces nacimos usted, o ustedes y yo. Y ahora, dice Juan capítulo 1, versículo 12. Y Efesios, no tiene que buscarlo, si no quiere. Y Efesios capítulo 1, de que solamente somos hijos de Dios los que aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Los demás nunca han sido hijos de Dios. Pero bueno, escuche bien aquí, porque eso es lo que quiero que usted comprenda. Usted tiene que creer que Jesús es real. Hebreos 11:5 dice, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de todo aquel que le busca y acepta el sacrificio de su Hijo. Y entonces el mismo escritor de los Hebreos dice allí en Hebreos 9:27, dice de esta manera: y de la manera que está establecido para los hombres, cualquiera que tú seas, escucha, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y ese juicio viene, de que viene, porque eso es lo que yo quiero que tú comprendas en este día, de que un día vas a morir. Todos vamos a morir un día. Pero ¿sabes qué? Qué malo que cuando tú mueras y seas resucitado, despiertes allí ante la presencia de Dios, porque dice su palabra que todos vamos a tener que doblar la rodilla y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y ya en ese momento no para salvación. Si no aceptaste a Jesús ahora, en ese momento va a ser, ya te dije, Él es un juez justo.
Y te va a dar la oportunidad de que tú escuches el por qué Él te va a sancionar y vas a ir ahí a esa condenación eterna. Dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. De muchos quiere decir de todos aquellos que han aceptado el sacrificio de su Hijo. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora tienes que creer en eso. Si tú no crees en la palabra de Dios, mira, es más, el Espíritu Santo de Dios te está tocando en este momento. No es que te sientes mal, no es que tienes que ir para el hospital. No, es que Juan 16:8 dice de que entonces el Espíritu Santo se iba a encargar de convencer al pecado o al mundo de pecado. Y si tú estás sintiendo algún toque ahora, es el toque del Espíritu Santo de Dios que está hablando a tu vida. Y te quiere dar una oportunidad en este día. Para que no seas religioso o religiosa. Para que pases a ser en real o en realidad un hijo de Dios. Un par de escrituras y terminamos con esto. Lucas 16:19. No tienes que buscarla si no quieres. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en tormento, en llama, estoy atormentado en llama. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate que recibiste tu bien en esta vida, y también Lázaro los males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Escucha bien, porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es real. El problema es que tienes que creer en ella, para cuando llegue ese momento no digas como dicen hoy en día aquí en América: I'm sorry, yo pensaba. No, eso no te va a servir. No. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, porque ya aquí llegó el tiempo de fin. Y búscalo, esto está en tu Biblia, en cualquier religión que tú estés, esto está en tu Biblia, escucha. Versículo 11: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, desde delante del cual vieron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, y no se va a escapar nadie. No te vas a quedar escondido ahí bajo una roca. Ah, no, que no me vea, que no. No. Ahí todos van a tener que salir de donde están. No importa que hayan muerto. La Biblia dice, ahí en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses, capítulo 14, 13 en adelante, que Dios a nosotros, los que hemos aceptado a su Hijo, nos va a dar un cuerpo incorruptible para poder entrar allí a la presencia de Dios y estar siempre con Él. Pero al perdido, al que no aceptó a su Hijo, le va a dar un cuerpo corruptible para que pueda entrar allí a ese fuego donde estaba este rico quemándose. Y ese fuego, dice la Biblia, escucha, tu Biblia, la cual no te enseña, la cual tú no escudriñas, tu Biblia, la de tu religión, dice que ese fuego no se acaba, no se apaga, porque por eso es que vas a recibir un cuerpo corruptible para que puedas soportar el fuego y no se queme, como dicen por ahí. No, porque a mí lo bailado no hay quien me lo quite.
Porque cuando yo muera, ahí se acabó todo. No, Señor. Ahí es que empieza la cosa, porque si tú te vas sin Cristo, déjame decirte, vas a ir a ese lugar. Y no te estoy metiendo miedo. Mira lo que continúa diciendo aquí. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, que ahí sí Dios va a abrir ese libro y te va a decir, mira, ¿te acuerdas ya cuando el pastor te habló de esto? ¿Te acuerdas ya cuando yo te mandé a un hermano o a una persona que tú no quisiste oírlo? Bueno, pues ese era yo. Tú estabas pidiendo una señal para que yo bajara del cielo o mandara a mis ángeles. Bueno, esos son mis ángeles, esos hijos míos que han aceptado a mi hijo Jesús. Pues esos son mis ángeles que yo envié. Lo que pasa es que tú querías seguir con las cuestiones de este mundo, bajo la corriente de este mundo, lo que te ofrece el diablo a través de este mundo. Por eso es que te tienes cegado y cegado. Eso es lo que le gusta a tu carne. Pero ¿qué es lo que le gusta a Dios? Tienes que creer, número uno, que Dios existe, que es real, que viene a buscarte si es que ha aceptado a su hijo. Y que la palabra de Dios se va a cumplir. Tienes que creerlo. Pero mira, dice, y el mar entregó los muertos. No se van a escapar ni aquellos que se comieron los tiburones. Porque ¿sabes qué? Que el tiburón se comió el cuerpo. Pero el alma no se la pueden comer. Amén. El Señor dijo, temed. No teman a los que matan el cuerpo. No, que te metió un balazo, que lo mató. No, mató al cuerpo, mas el alma nadie la puede matar. Aleluya. Esa, cuando el tiburón se comió a esa persona, su alma fue al Hades. Escuche bien, donde van todos los muertos. A veces Hades es traducido por sepulcro en la Biblia. Pero escuche bien aquí, lo que va al sepulcro es el cuerpo suyo. Al Hades van todos los muertos, sean cristianos o no. Allí, a la región de los muertos. Y ese es, o a esa alma es, a la que Jesucristo viene a resucitar. Sea bueno o sea malo. Dice, y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Bueno, mira, la muerte primera fue la que tuvieron Adán y Eva, separación espiritual de Dios. Esa es la muerte primera. Y la muerte segunda es esta que te estamos enseñando hoy. Ser echado al lago de fuego por no haber creído en el sacrificio del Hijo de Dios. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Querido hermano, estamos de pie. Querido amigo que estás aquí en este día, o querida amiga, querido amigo o amiga que nos está viendo o nos va a escuchar alrededor del mundo, querida prima, queridos familiares míos, al mundo en general, yo te insto, yo quisiera en este momento poder meterme dentro de todos ustedes. Yo quisiera ahora mismo, mi deseo es llorar aquí ahora mismo por todos ustedes. Dios conoce mi corazón. Solamente tengo un mensaje para todos ustedes. Dios es real. Amén. Dios existe. La palabra de Dios es real y se va a cumplir. Los placeres temporales de esta vida no son comparables con la vida eterna que vamos a pasar con nuestro Dios y con su Hijo Jesús. Aleluya. No es comparable. Mire, yo me erizo. Y no me erizo porque yo soy un ser emocional. No, sino porque yo estoy experimentando lo que la Biblia dice. El que me acepte a mí y reciba mi espíritu, el cual yo voy a mandarle,
va a experimentar esos ríos de agua viva, me van a sentir a mí internamente. Y eso es lo que estoy sintiendo yo en este momento. Usted necesita creer en Dios. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita comprender lo que usted ha oído hoy. Que ese pecado que lo condena no tiene que ver con lo malo o lo bueno que usted es. Ese es otro problema que vamos a resolver. Cuando usted reciba a Jesús, entonces es que usted va a empezar a caminar en unas obras que Dios preparó de antemano para que usted caminara en ellas a través de obedecer la palabra, porque el paquete viene completo. Yo no puedo decirte que vengas a Jesucristo para que escapes de la condenación eterna y después haz lo que te dé la gana. No, eso no funciona así. Después que tú aceptas a Jesucristo, mira, tienes que obedecerlo a Él y caminar como Él quiere que tú camines. Pastor, pero es que tengo entonces que dejar esto y dejar lo otro. No tienes que dejar nada. Cuando tú vienes a Jesús, tú ven como tú estás. Lo podrido que tú estés. Si dice la Biblia que lo menospreciado de este mundo Dios escogió para avergonzar a los sabios. Y que aun cuando nosotros éramos pecadores, cuando éramos, como dice mi hermano Edwin, malos, ahí fue cuando Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pero mira, pon las dos cosas en la balanza. Lo momentáneo de este mundo que te va a llevar a una perdición, o el sacrificio de Jesús y obedecer su palabra para que te lleve a la vida eterna. ¿Qué tú quieres? Aparte, ya te dije, ven como tú estás, Jesucristo se va a encargar de limpiarte cuando estés adentro. Jesucristo no limpia el que está afuera. Jesucristo quiere que el sucio venga para que entonces cuando esté adentro y haya aceptado a su Hijo, pues entonces limpiarlo. Porque Jesucristo no puede limpiar a los que están sucios, a los que no quieren ser limpios. ¿Cuántos me entienden? Amén. Escuche bien aquí, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, querido amigo. Y esto, en lo que voy apagando aquí mi pequeña computadora aquí, escuche lo que les voy a decir. Dios no se equivoca. A veces nosotros aguantamos la bendición de Dios, pero Dios no se equivoca, ya sea de los que están aquí o los que, vuelvo y repito, nos van a oír por todo el mundo o nos van a ver. Si Dios está tocando tu puerta, si Dios está llamando a tu corazón, si tú has comprendido que el mensaje de Dios es para ti, tú debes de dar un paso y aceptar al Hijo de Dios, no a la religión, no porque yo soy de acá, yo soy de allá, yo soy de esta religión, yo pertenezco a la otra. Ya te dije, te enseñé por la palabra, ninguna de ellas te van a salvar. La Biblia enseña, la tuya, la puedes abrir en tu casa, la tuya, no esta que tenemos abierto hoy. No, la tuya, ábrela para que veas que hay un lugar bueno y un lugar malo. ¿Para cuál quieres ir tú? Dice Romanos 10:17 que la fe nuestra se activa cuando oímos la palabra de Dios. Pues entonces, mira, activa tu fe. Déjala que se conecte con Dios. Si tú quieres escapar de la condenación eterna que viene sobre este mundo, si tú quieres ser en realidad no un religioso o una religiosa, si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, y tú quieres que Dios te salve en este momento, solamente con levantar tu mano, no tengas pena. La pena, mira, por pena te puedes perder. Jesucristo puede venir en esta noche y te vas a perder. Escucha, escapa de la condenación que viene sobre este mundo. Si Dios ha hablado a tu vida mediante esta palabra, y tú crees que solamente a través de Jesucristo
es que tú obtienes la salvación con levantar tu mano, no a mí, no al pastor. Tú le estás diciendo a Jesús, Jesús, yo he reconocido que es como tu palabra me ha enseñado el día de hoy. Yo no quiero seguir siendo un religioso. Yo quiero ser un hijo tuyo, quiero escapar de la condenación que viene sobre este mundo. Yo quiero estar contigo, Jesús. Aunque muera hoy, yo quiero tener el mejor seguro para cuando yo vuelva a resucitar, cuando tú vengas a resucitarme, yo pueda gloriarme y decir, gloria a Dios por su Hijo Jesucristo. Y tú puedas vivir con Él eternamente. Si tú quieres hacerlo, Dios te está dando una oportunidad. Levanta tu mano, no tengas pena. Levanta tu mano y con eso tú le estás diciendo a Dios, sí, yo quiero aceptar a tu Hijo. Gloria a Dios. Padre, yo te doy gracias ahora por mi amigo. Es más, no digo más mi amigo, por mi hermano Manuel. Con esa mano que él ha levantado, Señor, él está reconociendo que tú eres el único Salvador, que tú eres el único que diste la vida por él. Yo bendigo ahora mismo, Señor, la vida de mi amigo y de mi hermano Manuel, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ahí con él. Que de ahora en adelante, Señor, seas tú enseñándole a través de tu Espíritu cuál es el camino que él debe de tomar. Gracias, Padre, porque yo sé que tú nunca te equivocas. Yo sé que tu palabra nunca viene atrás vacía, sino que hace aquello a lo cual tú le has enviado. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Tú nos amaste, Señor, tanto que mandaste a tu Hijo a morir por todos nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.